Buen día, en este video vamos a mostrar los resultados obtenidos en el reto final de SCADA y controladores industriales. En este reto lo que hicimos fue una implementación de un sistema SCADA que responde a una escena de un proceso industrial. A diferencia del anterior, utilizamos Ignition, que es un software especializado en SCADA directamente. Y además de eso, como valor agregado, tenemos un sistema de autenticación y una base de datos que permite, aumentar la seguridad del sistema de SCADA. Los integrantes son Héctor Vargas, Felipe Cruz y Germán Urbina. Bueno, entonces en cuanto a la arquitectura que utilizamos, tenemos múltiples servicios conectados entre sí. Todo comienza en un computador en la planta, en donde tenemos Studio 5000, con el cual programamos el PLC. En este caso lo hacemos a través de Logic Simulate, simulando un PLC. Posterior a esto, mediante RC Links, creamos un servidor OPC en el cual extraemos los tags que tenemos en la planta y los mandamos en este caso para la fábrica digital de Factory.io. También nos permite el OPC transferir o leer los datos a inicio. En este caso, en inicio estaría en el computador donde esté la planta, ignition local. Este ignition local transfiere los datos a través de MQTT a un ignition nube alojado en un servidor, en este caso de Amazon Web Service. En este mismo servidor nosotros podemos ejecutar un panel de SCADA creado en Ignition, el cual nos va a permitir controlar y supervisar parámetros de la planta. A través de Node-RED extraemos los datos de Ignition por protocolo de HTTP y los tomamos a través de una API, la cual se desarrolló para colocarlos en una aplicación para Android y para Apple. Estas aplicaciones se desarrollan en React Native. La API tiene conexión con otros servicios de Amazon Web Service, como lo son Lambda, en el que se automatiza la base de datos, que es otro servicio, en este caso Dynamo, y también se hace la validación de quién está accediendo a esta aplicación o a esta base de datos a través del servicio de Cognito. A través de este servicio validamos un inicio de sesión. Del gemelo digital contiene lo siguiente: contiene en la parte izquierda una banda de entrada, luego unos rodillos que direccionan los elementos hacia la zona de relieve, que es la parte superior, o las deja seguir derecho, que esa es la zona sin relieve. La zona con relieve tiene primero una banda diagonal, luego llega a unas cadenas y rodillos que acomodan las cajas de A2. Luego estas dos bandas estarían simulando la máquina de relieve y luego sale a otros rodillos y cadenas que toman las dos cajas y las vuelven a poner en línea recta. Y finalmente una banda curva de salida. En la zona de no relieve simplemente es una banda recta y al final, para conectar ambas zonas, la de sin relieve y la de con relieve, tenemos unos rodillos que redireccionan las cajas dependiendo de dónde vengan, y finalizando una banda de salida. Entonces esta es la planta. Lo que se realiza simplemente es tomar una decisión de operación de si se van a producir estas cajas con relieve o sin relieve. Bueno, entonces vamos a explicar un poco la lógica que usamos para este proyecto. Por este lado tenemos un main routine, lo que hace es ejecutar todas las subrutinas. Además tiene el control de un stat que nos dice si está en mantenimiento o falla el sistema como tal. Y tenemos unos contadores que también lo mismo, nos manejan la falla o el mantenimiento y se resetean cada vez. Como podemos ver, tenemos varias subrutinas
Eh, de estas, las más importantes, los actuadores, que en esta nos va a decir en qué etapa se ejecutan cada uno de los actuadores. Y ahorita les muestro cada una de las etapas. Por aquí tenemos contadores que usamos durante la lógica y sus respectivos resets. Tenemos control de tags, estos son para el gemelo digital y estos son para el IoT, los servicios que vamos a usar de IoT. Por otro lado tenemos por aquí un control de lógicas de emergencia mediante las perillas que tenemos en planta y el control de los sensores, y tomando la lógica de estos y convirtiéndola en flancos de subida, flancos de bajada y los conceptos que ya conocemos en el curso, ¿no? La etapa importante recae sobre la subrutina E, en la que se maneja la lógica de cuando se activa o desactiva cada una de las etapas correspondientes a diferentes actuadores. Un poco la descripción de las etapas la podemos ver en el Excel que tenemos acá. Entonces, la siguiente lógica corresponde a una planta de procesamiento de un tipo de formato de baldosa que va a ser pasada por una máquina de relieve o no va a ser pasada por una máquina de relieve, depende de lo que se quiera en el proceso. Entonces, aquí en este Excel tenemos descritas cada una de las etapas que tenemos. Las etapas solo controlan determinados actuadores y no se solapan entre sí estos mismos para evitar conflictos. Y tenemos aquí la descripción de cada una de las etapas. Entonces la etapa 00 nos controla la entrada de cajas a la planta. La etapa E01 nos controla el cambio de tipo. La E001 es la etapa correspondiente al procesamiento sin la máquina de relieve. El E002 es correspondiente al proceso con la máquina de relieve. E1 corresponde a la salida de la planta de las cajas. E11 corresponde a la salida de la planta desde cuando no se procesa por la máquina de relieve, y E12 cuando se procesa por la máquina de relieve. Para la etapa 2 tenemos el procesamiento de relieve, el cual en la etapa 2.1 entra en la zona de relieve. La etapa 2.2 se acomoda para pasar por la máquina de relieve. En la etapa 2.3 mete las cajas a la máquina de relieve. En la etapa 2.4 lo que hace es hacer relieve, y en la etapa 2.5 se acomoda las cajas para la salida, y en la 2.6 saca las cajas. En la etapa 3 funciona como una etapa de funcionamiento en línea recta. De acuerdo. Entonces la primera característica de un sistema SCADA es la adquisición de datos. Y como lo dijimos en la arquitectura de comunicaciones, es el ignición local el que se encarga de hacer esta adquisición. Él captura los datos del PLC simulado y los envía a la nube y a todos los servicios que ya utilizamos. De acuerdo, ¿cómo lo hacemos? Entonces dentro de nuestro controlador tenemos una subrutina llamada IoT. Esta se encarga de mapear las etiquetas que funcionan dentro de la lógica y enviarlas a unas etiquetas que tienen un sufijo de IoT. Esto nos facilita saber cuáles etiquetas queremos enviar realmente a la nube. Bueno, esta es la subrutina, esto es lo que hacemos en Studio 5000 y lo recibe por medio de OPC el ignition local. Acá estamos en el ignition local, tiene pues, el identificador del equipo y podemos ver acá en OPC Browser que son estas etiquetas que están online, las que tienen IoT, las que enviamos por medio del MQTT.
Entonces aquí en esta carpeta de MQTT creamos una nueva carpeta y son estas etiquetas que tienen el sufijo las que enviamos por medio de MQTT. Entonces llegan por medio de OPC a nuestro Ignition local y por MQTT las enviamos de este Ignition local a nuestro Ignition nube. Ese sería el primer requisito, la adquisición de datos. De acuerdo, entonces la segunda característica de un sistema SCADA es la operación. Nosotros, como lo hacemos en este caso, tenemos un toggle bit, un toggle switch, que nos permite decidir desde gerencia si la caja, si la baldosa va con relieve o no va con relieve. Entonces acá la tenemos. Si este bit está en 1, lo que va a hacer la baldosa es tomar a la izquierda e irse a la máquina de relieve y salir. Si este bit está en 0, entonces no va a ir a la máquina de relieve, sino que sigue su camino derecho. De acuerdo, ¿cómo hacemos esto? Estamos aquí en este momento en Ignition Nube. En Ignition Nube lo que hacemos es enviar la información por medio de MQTT en este tag que se llama SCADA Change Type y lo estamos enviando al Ignition local que está acá. Entonces en el Ignition local lo que hacemos es leerlo por medio del módulo Engine. Tomamos esta etiqueta SCADA Change Type y por medio de un script sencillo lo conectamos con otra tag. Entonces la recibimos con este nombre y cuando varía entonces la escribimos en el IO de tipo. Aquí ya llegamos al Ignition local y por medio de un protocolo OPC, lo que ya habíamos visto, entonces la escribimos aquí. Y esta IoT tipo que veíamos anteriormente es la que nos permite hacer el cambio. Cada vez que el toggle cambie, ya sea por un one shot rising o un one shot falling, lo que hace es cambiar de un tipo a otro, con relieve, sin relieve. Y así es como hacemos el switcheo. De acuerdo, entonces la tercera condición que tenemos para un sistema SCADA es la de supervisión. ¿Cómo lo hicimos? Esquematizamos el proceso que tenemos para las cajas, para las baldosas. Dependiendo de este bit, como habíamos dicho anteriormente, la caja va a ir derecho o va a ir por la caja de relieve. Entonces es el camino derecho sin relieve, o por este camino va a llegar a la máquina de relieve y va a salir con relieve. Listo, entonces expliquemos un poco la nomenclatura de colores. Si los motores están encendidos, acá pues van a estar en verde. Si están apagados van a estar en gris, como este sistema de relieve. Acá podemos ver entonces que todas están pasando sin relieve, porque es esta sucesión de bandas son las que están encendidas. Y bueno, podemos explicar de manera general cómo hicimos una de ellas. Lo que estamos haciendo para que responda al SCADA actualmente y que se pueda hacer la supervisión es relacionarlo con los tags que estamos leyendo desde MQTT. Acá ya estamos en Ignition Nube, entonces lee lo que está pasando en el Ignition local, que es a su vez lo que está pasando en la planta, que es a su vez que es lo que está pasando en el Studio 5000, y por medio de esta tag entonces creamos una regla. Si esta tag está en 0 es porque el motor está apagado, entonces color gris, y si está encendido entonces color verde porque está encendido. De acuerdo, eso respecto a los motores. Este código azul lo que nos dice es en qué estado está el dispositivo. Si está en un estado perfecto para funcionar, en este caso está azul, todos están ok, pero el operario, si encuentra alguna falla, puede denotarlo por medio de las etiquetas por medio de las etiquetas PO, por ejemplo, para la banda 0 también tenemos una perilla que puede utilizar el operario para decir no está en un funcionamiento perfecto, sino que está en falla, por ejemplo, está en un color rojo, en valor 10, o en un punto intermedio para decir que está en mantenimiento. Tenemos esas tres opciones para todas las bandas. Listo. Aparte de eso tenemos otros actuadores que voy a explicar rápidamente. Los rodillos, van a verlo en la operación, son los que nos permiten cambiar de dirección las cajas, ¿sí? De manera diagonal. Entonces esos tienen dos bits relacionados, unos que nos dicen si están jalando objetos, si los rodillos están encendidos, y otro que nos dice si los rodillos están orientados de manera recta o de manera diagonal. Entonces por eso tenemos dos bits acá, uno que nos dice si está recto o no, y otro que nos dice si está jalando o no jalando cajas. Esto mismo pasa con los rodillos de salida. El otro actuador que tenemos son los acomodadores, y los acomodadores son básicamente un juego de rodillos y correas
que nos permiten cambiar la dirección de las cajas. Entonces, si un bit está encendido es porque está saliendo, si las cadenas están activadas es porque está saliendo del acomodador, y por el contrario, si son los rodillos los que están jalando las cajas es porque está entrando al sistema de acomodador. Las cajas están pasando al acomodador, y con esto, bueno, cumplimos supervisión. Vale aclarar que esto que mencionamos respecto a los estados de las bandas es lo que nos sirve a nosotros como alertas, como alarmas. Esta es la siguiente característica de un sistema SCADA: generar alarmas del funcionamiento, y estas perillas son las que permiten al operario hacerlo, ¿sí? Avisar si la banda está en falla, o si está en mantenimiento, o si está perfecta para operar. Y esto lo hacemos por el código de colores de azul, que está ok para funcionar; si está amarillo está en mantenimiento, y si está en rojo está en falla. Y con esto, bueno, cumplimos con las alarmas. De acuerdo, entonces, y la última característica de un sistema SCADA es la de capturar históricos. Nosotros lo estamos haciendo no en este sistema SCADA, sino en una API que de hecho es nuestro valor agregado. Entonces, por medio de la aplicación es que podemos ver los históricos y el comportamiento de nuestro sistema, y esto pues es almacenado en una base de datos. Entonces, aquí es donde toma relevancia el Node-RED. En nuestro caso, Node-RED no sirve como un sistema SCADA, sino lo que sirve como un puente para comunicar nuestro Ignition Nube con nuestra API, y pues capturar históricos y también visualizarlos. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Por medio de un timestamp. Lo hacemos cada segundo, capturamos información cada segundo, y como podemos ver acá, leemos todas las etiquetas que nos parecen importantes para el registro de históricos y para la aplicación en general, para las otras funcionalidades de la aplicación. Entonces, leemos todas estas variables, luego las procesamos. Entonces, lo que hacemos acá simplemente es, bueno, aclarar en qué topic tiene a qué etiqueta corresponde eso que leímos, ese MSG payload, lo que va a ser importante para después, y lo convertimos simplemente para que sea más fácil de leer. Lo que hacemos es un if y damos un valor de verdadero o falso dependiendo de lo que traiga. Esto básicamente simplemente es formato, y luego lo que hacemos es unir las tags. Entonces, todas esas tags que leemos las vamos aglutinando una tras otra, ¿sí? Para contener solo un objeto y cargar a la base de datos un solo registro que contenga el estado actual de ese instante de la planta. Entonces, acá lo que vamos haciendo es agruparlas, y luego, cuando todas las tags, que en total capturamos 35 tags, cuando ese objeto está completo, entonces en ese punto es que enviamos la información a la API. Acá están las credenciales de la API y todo lo demás, y en ese momento se envía a la base de datos, y esto simplemente es para verificar que haya sido exitosa el envío de la información. Entonces, cuando recibimos un 200, que todo está ok, entonces en un debug damos ok, listo, se envió la información. Y esto entonces es la explicación sencilla de Node-RED, y ahora podemos ver a más a profundidad cómo es nuestro API, y en última hasta ya ver la última condición del SCADA, que es los históricos. Bueno, para mostrar cómo está todo alojado en la nube de AWS, vamos a mostrar servicio por servicio y cómo están configurados. Entonces, lo primero, vemos aquí que estamos en el dashboard de S2. Este dashboard se encarga de controlar las instancias que están corriendo. Entonces aquí vemos que tenemos una instancia corriendo. Le damos clic y vemos que tenemos una instancia llamada SCADA reto final, que es del tipo T3A X-Large. Lo que caracteriza a este tipo de instancias es que cuentan, aquí se ve abajo, cuentan con 4 virtual CPUs, y aparte tienen una memoria de 8 GB. Entonces, estos son los requerimientos que recomendaba Ignition para proyectos de pequeña a mediana escala: 4 virtual CPUs y 8 GB. Entonces utilizamos esta instancia. Vemos que esta tiene su IP pública, la cual pues es accesible desde donde se configure, y esta instancia particularmente la programamos para que utilizara el sistema operativo de Linux con la plataforma Ubuntu, que ahí es donde recomiendan montar Node-RED e Ignition en la nube.
En seguridad vemos que tenemos estas reglas. Entonces tenemos el puerto 1880 TCP, accesible desde cualquier parte. Para Node-RED tenemos el puerto 8088, accesible desde cualquier parte. Para Ignition tenemos el puerto 22, que ese es para SSH, para conectarnos SSH, que solo se tiene desde esta IP, que para el momento de esta grabación es la IP desde la cual configuramos y programamos la instancia. Y el puerto 1883, accesible desde cualquier parte, para comunicación MQTT. Listo, eso sería la instancia. Si ingresamos a la IP pública con el puerto 1880, vemos que tenemos acceso al Node-RED. Y aquí, para complementar un poco lo que ya mencionamos, vemos aquí el nodo de HTTPS. Y en este nodo la URL que utilizamos es la de la API. Más adelante vemos dónde aparece. También tener en cuenta que la URL de la API es esta primera parte, y aquí al final este info es una ruta que uno configura para dirigir hacia cuál función lambda queremos que se ejecute. Entonces en este caso esta es la función que se encarga de subir información a la base de datos, info, en el método post. Estamos utilizando autenticación Bearer Token. Entonces en este caso esta se caracteriza por enviar a través de los headers de la petición HTTPS un token JWT. Este token es generado con el servicio de Amazon Cognito, pues a través de un usuario creado con email y contraseña. Entonces allá con esto podemos pues utilizar la API, ya que bueno, y también vemos aquí que en el puerto 8088 pues tenemos acceso al Ignition, que ya explicamos cómo funciona. Vamos ahora a continuar con el servicio de Cognito. Entonces en este servicio vemos que tenemos una pool de usuarios, APIs cada pool, pues este sería el ID de la pool. Toda esto es información que no debería mostrarse, pero como esto es un proyecto académico pues no hay problema, y probablemente al momento de que se vea este video ya todos estos identificadores habrán sido eliminados. Pero bueno, tenemos una pool de usuarios. Esta pool de usuarios vemos que solamente tiene un usuario. Este usuario está configurado con este correo electrónico y pues tiene una contraseña. Dentro de App Integration tenemos aquí un dominio configurado, que es un dominio para poder generar los tokens y poderlos validar. Y pues vemos aquí un cliente, que este es el que se encarga de poder hacer la autenticación y logueo de los usuarios a través de la API. Entonces aquí sería cómo se configura Cognito. Ahora continuando, vamos a ver las funciones lambda. En este caso dentro de lambda tenemos tres funciones. Estas tres, tenemos save, que se encarga de guardar la información en la base de datos. Tenemos KPI, que se encarga de obtener la información de la base de datos y calcular los indicadores que nos interesa mostrar en la aplicación móvil. Y tenemos la función de login, que se encarga de recibir un usuario y contraseña y devuelve el token del que hemos estado hablando. Estas funciones están aquí ya comprimidas y pues fueron programadas utilizando TypeScript a través de pues Node JavaScript, la versión 20. Estas funciones acá están compiladas, pero pues vamos a ver un poco el código que hay detrás. Tenemos la API, tenemos básicamente una entidad que se encarga de guardar la información en la base de datos. Tenemos ahí todas las tags con su tipo de dato. Tenemos aquí el pkinfo, el sk es un string como vimos ahorita, y se crea una función que se encargue de guardar la información. Estas son unas funciones, digamos, que se hacen utilizando las SDKs de AWS para guardar la información. Aquí vemos que es cuando se ejecuta, se guarda con el tiempo actual. Aquí se hace el cálculo de los KPIs, entonces se lee la base de datos y se calculan información. Aquí se hace una query a la base de datos, bueno, y demás. Dentro de login, la función login, vemos que simplemente se recibe en el body de la petición el email y el password. Se verifica que la información llegue y se utiliza una función para devolver el token, que es el que hemos estado hablando. Dentro de los KPIs pues se utiliza lo que vimos anteriormente para devolver la información, y dentro del save vemos que
se utiliza esa entidad con el save Dynamo para guardar en Dynamo la información. En todas las funciones al comienzo se tiene una validación del token. Entonces este token toma el header que viene con el token, se desencripta, se verifica con Cognito que sea válido y pues en caso de no ser válido se bloquea el acceso a o sea, ya se devuelve, digamos, la lógica de la función. Lo mismo pasa en el login, no, porque ahí es donde se obtiene el token, pero en el save también se tiene esa validación del token. Pero bueno, estas funciones quedan dentro de API Gateway. Dentro de API Gateway tenemos API SCADA API. Esta API tiene este identificador, es de protocolo REST que utiliza HTTPS. Y entonces al abrirla vemos que tenemos unas rutas. Entonces tenemos la ruta outPost, InfoGet y tenemos InfoPost. Entonces cada una de las funciones lambda está dentro de cada una de esas rutas. Entonces la función outPost contiene una lambda integration que pues acá no se ve, pero esa outPost es la función de login. La de getInfo es la función del KPI y la de InfoPost es la función de save, que esa la utiliza el Node-RED. Como vimos anteriormente, tenemos la URL del API y al final un info con el método post. Entonces así es como se conectan las diferentes funciones. Listo. Y por último, vemos dentro de las funciones lambda se hace llamado a la base de datos y se guarda información. Pero el caso es que dentro de Dynamo, el servicio de Amazon de Dynamo, tenemos una base de datos que se llama API SCADA Table. Entonces si la revisamos, vemos aquí pues que tenemos ya la información que se ha guardado. Esta está estructurada de tal manera que la llave primaria es info, la llave secundaria es un timestamp de tiempo y tenemos cada una de las tags con el valor que tenía en ese momento. Ahora, para mostrar el funcionamiento de el gemelo digital con el de SCADA a la vez en tiempo real, se ven ambos en pantalla. Entonces al momento de tener todas las bandas en estado OK, en el SCADA esto se ve cuando todos los motores tienen color azul. Quiere decir que las perillas que el operario marca están en 0, que todo está OK. El sistema comienza a funcionar. En este caso estamos funcionando en modo sin relieve. Notar que los motores que están activos, las bandas que están activas, se representan con motores de color verde y las que están apagadas con motores de color gris. Ahora vamos a simular que una de las bandas se puso en falla. Entonces vemos que al ponerle un perillero en 10, el SCADA detecta falla en una de las bandas, se colorea de rojo y esta es una alerta. Entonces la idea es que el operario pues retire todas las cajas, se reinicie, digamos, todo el sistema, se revisen las bandas y una vez ya esto se arregle, entonces la idea es colocar, digamos, otra vez la banda en funcionamiento OK y el sistema vuelve a comenzar. Ahora vamos a cambiar el modo, entonces está funcionando correctamente todo en modo sin relieve y cambiamos a modo relieve desde el SCADA. Entonces en este caso vemos que la banda de entrada se apaga, esperando a que terminen de salir las cajas que ya habían entrado en el modo sin relieve. Entonces vemos que ya una vez salen las cajas, se vuelve a activar la banda de entrada, se apaga la banda de sin relieve y ya se tiene la primera caja que entra a la zona de con relieve. Vemos que en esta zona se tiene un mejor manejo de qué banda está prendida y qué banda está apagada. Vemos que tenemos prendida la banda de entrada de cajas a la zona de relieve, prendida la banda curva de salida de la zona de relieve, pero no la máquina de relieve. Esta, vemos ahí que en los rodillos estamos esperando a que lleguen las dos cajas para continuar con el proceso. Una vez llegan las dos cajas, vemos que en el acomodador de entrada se cambia el estado a saliendo. Entonces salen las cajas a la máquina de relieve y se activa la máquina de relieve. Entonces ahí se haría el relieve y pues vemos que se tiene un mejor control sobre qué actuadores están prendidos y qué actuadores están apagados. Entonces ese es el funcionamiento de la zona de relieve.
Ahora vamos a hacer la simulación de pues, que después de varios ciclos la máquina de relieve requiere un mantenimiento. Entonces el operario activa la perilla 2, vemos que se detiene el sistema, el SCADA detecta que la máquina de relieve está en mantenimiento, digamos el operario debe retirar todas las cajas para volver a retomar el sistema, pero pues ahí estamos en mantenimiento. Luego devolvemos el perillero a 0 de que todo ya está ok y vemos que el sistema vuelve a inicializarse correctamente. Para finalizar, suponemos que tuvimos una falla en la máquina de relieve, entonces vemos que el SCADA indica de color rojo que esa máquina está en falla. Y pues todas estas pruebas que acabamos de hacer se hicieron con toma de datos en la base de datos de la API. Entonces vamos a ver toda esa información dentro de una aplicación móvil. Mostrar cómo se utiliza la API a través de una aplicación móvil. Entonces, para obtener la URL de esta API que estábamos mostrando de API Gateway, dentro de Stages, vemos que tenemos aquí la stage de producción, digamos. Entonces esta stage tiene aquí las rutas que mencionamos anteriormente, out e info, y aquí está la invoke URL. Esta es la que se utiliza como URL de la API. Entonces esta es la que pusimos en el node-red, después le ponemos aquí un /info para hacer llamada a la función lambda de guardar información en la base de datos. Y vamos a mostrar en una aplicación móvil cómo se utilizaría. Entonces, dentro del código de React Native, aquí lo tenemos aquí esa URL guardada. Entonces tenemos dos funciones, una es la de login, entonces lo que hacemos es poner la API y le agregamos la ruta out con el método post para acceder a la función lambda de login, y pues ahí ya mandamos el email, el password y obtenemos el token. Y también tenemos la de cargar los KPI y la información. Nuevamente vemos que tenemos la API URL con la ruta info y en este caso el método get, y pues ahí se obtiene la información que necesitamos. Entonces esta aplicación es muy sencilla, una interfaz muy simple. Así es como inicia, tenemos SCADA app. En este caso, como recordamos, el usuario de Cognito que tenemos es con este correo. Por ejemplo, si ponemos una contraseña errónea, al darle ingresar, entonces pues vamos a ver que nos devuelve un error de autenticación. Entonces ahí vemos que not authorized exception, no está autorizado porque estuvo errónea la contraseña. Entonces si ponemos la contraseña correcta, hacemos un logueo de sesión, ahí se está haciendo la llamada a la API, se ejecuta la función lambda y se devuelve la información necesitada. Vemos que tenemos un ingreso exitoso. Entonces esta es la interfaz, digamos recién se abre. Entonces para cargar la información de la base de datos, digamos en este momento, lo que hacemos es darle clic al botón cargar. Esto ejecutaría el llamado a la API con la función de los KPIs. Entonces le voy a dar clic. Mientras carga, entonces lo que hace es, se envía la petición por HTTPS, la API funciona, ejecuta la lambda y devuelve la información. Y aquí ya se muestra al usuario de manera procesada. Entonces vemos que aquí tenemos un tiempo de ciclo de 45 segundos, tiempo de producción de un lote de 122 segundos, utilización de la máquina de relieve del casi el 12%, un MLT de 169 segundos y tenemos aquí una gráfica mostrando más o menos del tiempo total, cuánto tiempo está en cada uno de estos estados. Entonces la mayor parte del tiempo está detenida, un poco está en falla, otro poco está en mantenimiento, luego otro poco está en espera, otro momento está acomodando cajas y aquí en verde otro momento trabajando. Entonces toda esta información se puede cargar, viene desde la base de datos y pues está disponible a través de una aplicación móvil. Ya para mejorar esto se puede agregar, como eso está en una base de datos, se puede agregar un procesamiento de quiero ver cómo son estos indicadores de una fecha a una fecha dadas, quiero ver qué pasó a partir de cierto tiempo hacia adelante, si mejoraron o empeoraron los indicadores y demás. Todo eso ya se vuelve un procesamiento de datos que puede hacerse tanto en la nube de Amazon de AWS con las funciones lambda, como dentro del
el celular del usuario, ya que pues es una aplicación móvil que también permite hacer procesamiento de datos. De acuerdo, finalmente entonces, ¿qué conclusiones podemos extraer para nuestro futuro profesional? Lo primero es importante dimensionar, planificar bien qué recursos, qué requerimientos tienen los servicios de nube que vamos a utilizar. En nuestro caso fue necesario implementar varias veces la instancia de AWS debido a que Ignition requería una gran capacidad de procesamiento. Segundo, el orden de las etiquetas. Aunque parezca algo sencillo, es muy importante darles nombres concisos y muy dicientes a las etiquetas que utilizamos desde un principio, porque esto facilita mucho la programación y sobre todo la comunicación entre las diferentes aplicaciones y todos estos procesos y protocolos de OPCs y MQTT. Por último, las bases de datos y autenticación, concluimos y logramos implementarlo. Es muy importante la fiabilidad de los datos y la seguridad y el gobierno de estos datos en servicios en general, pero sobre todo en SCADA.